Muy buenos inversores, ¿cómo están? Espero que todos estén excelentemente bien. Bueno, acá estamos nuevamente con un análisis corto, un análisis en el cual vamos a hacer mucho foco en lo anterior, en lo que veníamos publicando. Este es el post de esta semana, ¿sí? El día de ayer, que voy publicando todas las semanas. Como ustedes saben, siempre voy informándoles todas las semanas cómo vamos trabajando, qué fractal y qué impulso estamos trabajando, para poder detectar algunas reversiones, algunos puntos importantes, algunos soportes, alguna resistencia o alguna formación, alguna estructura o alguna reversión de estructura para poder pasarnos de algo de plata, algo de dólares. Así que bueno, veníamos trabajando la semana antepasada, creo, o la semana pasada, sí, y pueden ver en mi perfil el seguimiento. Acá en TraderView les voy a dejar el link. Pueden ver el seguimiento semana a semana. Este sería esta semana. Arrancamos con un análisis semanal para tener un mapa más completo, un mapa más macro. Y como vemos, tenemos un punto importante, que es el orden de los 100, pero también tenemos otro punto importante que es los 102, ¿sí? Que es este último boss, este último quiebre que tuvo acá con mucho volumen. Pero el rechazo que tuvimos ya hace 3 semanas acá en la orden de los 124, marcando un máximo histórico en Bitcoin. Para ir refinando un poco, sabemos que todavía la tendencia en semanal es alcista. Fíjense, es alcista, todavía está vigente la tendencia alcista en semanal. Vamos a bajar un poquito, vamos a ir al gráfico diario y vamos a ir a refinando, como bien decimos en la teoría, el análisis top-down. Quiere decir análisis de temporalidades altas hacia temporalidades más bajas. Si bien en gráfico diario podemos ver un panorama un poco más claro, ¿sí? Tenemos, como veníamos diciendo, esta zona de los 112. Fíjense cómo la respeta perfectamente, ¿sí? Hace un quiebre, vuelve a testear los 112 y va a buscar el máximo. Este fue el último punto, el último impulso que generó nuestro máximo. Por ende, lo vamos a tener en cuenta, porque es un punto bastante importante. ¿Por qué les digo? Fíjense nuevamente, vamos a ver un poco de zoom, ¿sí? Cómo el precio vuelve a buscar los 112. Vuelve a buscar los 112 y acá habíamos quedado en el análisis, digamos, anterior a este, sería anterior a este. A ver si podemos ver. Sería acá. Acá está el análisis. ¿Sí? Acá está. Básicamente nos habíamos quedado acá. Fíjense cómo el precio acá hace un doble piso y no hace la distribución, ¿sí? Y se mete con mucho volumen. Tenemos volumen y tenemos la vela con mucho cuerpo. Pero obviamente un patrón que siempre seguimos nosotros en el canal, ¿sí? Hay una manipulación, no logra hacer el quiebre de la estructura, la base del impulso, y se mete en el lado contrario, ¿sí? Es decir, no quiebra con cuerpo acá. Este análisis, básicamente, hay como pueden ver, el desarrollo del precio, lo que hizo. Sí, si bien lo que yo esperaba era que tenga un retroceso un poco más arriba, ¿sí? Acá se dio en el orden del 50% de Fibonacci. Si pasamos, por acá no tengo la herramienta, lo vamos a ver acá. Esto sería acá, ¿sí? Para que tengan una idea, vamos a pasar a 4 horas, para que quede más claro. Y estaríamos acá, ¿sí? Esta parte, sería el análisis, esta parte que está acá. Hasta ahí, espero que me vayan siguiendo, porque se trata de hacer el seguimiento para tener un correcto, digamos, una correcta estructura del movimiento. Si bien se dio esto, fíjense cómo acá hace el quiebre, tenemos el último impulso que genera el último mínimo, pero hace el quiebre con muchísimo volumen. Sin embargo, acá lo vulnera, ¿sí? Y fíjense cómo el precio.
lo vulnera el soporte, vuelve a retestear y vuelve a hacer la distribución. Hasta ahí, perfecto, de manual. Como ustedes pueden ver, atacó muy tempranamente los 112K, que era lo que yo esperaba que haga tenemos nuestro 112K hasta acá. ¿Sí? Ahí pensábamos una reacción, se dio la reacción, pero no se dio el retroceso más profundo que al menos yo esperaba. ¿Sí? Yo esperaba un retroceso de al menos 0,6 y capaz que no se dio ni el 50%. No lo tengo yo acá el 50, así lo puedo marcar. Ahora vamos a ver si nos deja. Vamos a marcar el 0,5 acá. El 0,5, casi el 0,5 se dio. El retroceso, esta zona, y ya hizo la distribución. Yo pensaba que el precio iba a ir un poquito más arriba. ¿Sí? Iba a hacer este quiebre, iba a tomar liquidez, iba a hacer o sea, un impulso más para buscar liquidez un poco más arriba, 0,6, 0,7, que es lo que más o menos buscamos nosotros en nuestra zona premium de descuento para poder, digamos, continuar con el impulso y con la dirección del mercado. Entonces, hasta ahí estamos. No se dio esto, directamente hizo la distribución, cayó el precio, quebró los 112, lo testeó y volvió a hacer un impulso nuevamente. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí estamos todo bastante bien. Ok, bien. Ahora estamos en este impulso. Estamos trabajando este fractal porque vamos transicionando en el precio. Ya no nos quedamos con lo anterior, vamos transicionando. ¿Sí? Ahora estamos trabajando en este fractal que está acá. ¿Sí? Tenemos un quiebre, pero hay una pista importante. Dice que este quiebre no es con mucho cuerpo, sino que hay mucha absorción por parte baja. Y tenemos el famoso doble suelo, ¿sí? O equal low, como quieran llamarlo. Vamos a decirle doble suelo, doble techo arriba, doble suelo abajo, para que sea más claro. Bueno, venimos trabajando en este fractal. Ya tenemos un 0,607, fíjense cómo reacciona acá. Entra liquidez, entra oferta, acá en esta parte. Pero de momento no se está dando. Fíjense lo que hace esta vez. ¿Sí? Sube, cae y vuelve a subir. ¿Sí? Hay movimiento en la zona, ¿sí? Hay bastante volatilidad en esta zona. Fíjense cómo termina la vela. A lo que me refiero es que la vela, en un momento dado, una vela de 4 horas, el precio cae, ¿sí? El precio cae, se recupera y pasa al alza. Sube, toca el 0,607 y vuelve a caer. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos presión por la parte alta y tenemos presión por la parte baja. Esto es indecisión del mercado. Por eso a veces se marca la vela doji. Es una vela así, básicamente chiquitita. ¿Qué quiere decir? Que el precio se desplazó hacia abajo, se desplazó hacia arriba, se desplazó hacia arriba, se desplazó hacia abajo. ¿Sí? Y nos formó una vela doji, que es algo así parecido. Algo parecido, a ver, a esto más o menos, pero con un poquito menos. Si encuentro alguna vela doji por acá, no encuentre, pero eso sería una vela doji. La vela doji no es más que presión alcista y bajista, es decir, indecisión del mercado. Está entrando mucha venta y mucha compra, ¿sí? Mucha oferta y mucha demanda en un determinado punto, aumenta el volumen, pero no hay desplazamiento, digamos, no hay armonía del desplazamiento del precio, se diría correctamente. ¿Qué quiere decir? Que ingresa el volumen y el precio no se desplaza conforme al volumen ingresado, sino que hay mucha volatilidad en un punto debido a la cantidad de oferta y a la cantidad de demanda. Eso es lo que ocurre en esta zona. Pueden ver acá. Entonces, como seguimos en trabajando ese fractal, trabajando este impulso, fractal sería todo este impulso, ¿sí? Todo este impulso que está acá. Recién vamos a estar viendo qué ocurre por acá. Y es que el precio vuelve a hacer el quiebre y se recupera, mucho ojo con eso, o directamente nos hace una manipulación acá arriba para seguir atacando zonas un poco más profundas, ya en el orden de los 105, 104, si mal no recuerdo, y después ya atacar
en última instancia los 110. Si quiebra los 110, si quiebra los 110, ya tenemos una alarma. Ya tenemos una alarma importante, que es la que veníamos denotando. Voy a borrar esta línea que está acá. La alarma más importante, en mi opinión, es esta. La pérdida de los 112 es una alarma importante. ¿Por qué? Porque es el último impulso que me generó el máximo. Es el último alto más bajo de la estructura diaria alcista. Si bien tenemos una clara reversión en gráfico diario, pero vamos a ver cómo se va a comportar todo este movimiento, ¿sí? Si es que viene a buscar, por ejemplo, viene a rellenar toda esta zona de vacío, la que está acá, por ejemplo, eso vamos a estar viendo, que si bien ya lo hizo, y acá como viene a buscar la zona de vacío y hace este impulso, pero el mercado es impredecible, como bien decimos. De momento se está viendo una estructura bajista en todo este fractal que está acá, ¿sí? Tenemos acá bajos más bajos, fíjense, acá tenemos uno, acá tenemos otro, y acá tenemos otro, ¿sí? Claramente una estructura bajista en todo lo que es este fractal. Pero como bien ya sabemos cómo es el mercado, esto puede incluso venir a retroceder hasta acá arriba. Puede venir a manipular estos equal lows, perdón, equal highs serían, ese doble techo o esa resistencia, no quiero confundirlos. Este, equal sería iguales, serían equal highs y equal lows, serían altos iguales o bajos iguales. Pero a veces el inglés me confunde. Por eso trato de que, hay mucha gente que todavía no está muy acostumbrada a esas terminologías. Me pasó a mí que tuve que buscar mucha información hace un tiempo atrás, hace un par de años, para poder, digamos, saber lo que me estaban diciendo. Pero no se preocupen que básicamente es eso. Es lo tradicional, pero algunos lo llaman en inglés. Pero es lo tradicional. Doble techo, doble piso, soporte, resistencia, alto más bajo, bajo más bajo, alto más alto y alto más bajo. Es lo mismo. Nada más que acá le ponen el inglés y es como que confunde un poco, pero básicamente es lo mismo. Después cuando ustedes ven toda la teoría, que de hecho también voy a empezar una serie de teorías para tener en claro. Este, Vamos a ver si arranco esta semana, si me da un tiempito, ya para empezar a ver algunos conceptos de los 4 pilares de Profit, que es lo que siempre promovemos. Así que bueno, no me voy a extender demasiado en eso, ya vamos a hacer un video respecto a eso. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Fíjense que no está realizando la distribución, ¿sí? Hace un cierre con un poquitito de cuerpo, pero sí estamos teniendo un ingreso de oferta, de venta. Fíjense cómo la mecha se va formando, una mecha por arriba y una mecha por abajo. Puntos a atacar. 114, 113 más o menos. Es un punto a tener en cuenta. Mucha gente ya está dentro. Tengan en cuenta que hay mucho short activado acá. Hay mucho short activado puede ser, un ejemplo. Como bien les digo, puede haber mucho short. Acá, ¿sí? Puede haber otro short por acá, ¿sí? Y puede haber otro short por acá arriba. 3 short. Y promediar, más o menos por esta zona. Hacer los 3 short y promediar por una zona por ahí, poniendo en stop. Vamos a sacar. Poniendo un stop por encima de este 113, 300 aproximadamente, casi llegando a 114. Muchos realizan eso, a mí me encanta esa estrategia, ir tomando posiciones a mercado, a 5x o a 3x short, para ir promediando las entradas, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, si yo pongo mi short acá, yo acá tengo un 3% básicamente. Pero si yo pongo un short acá y pongo un short en limit en esta zona, a mí me va a promediar esta con esta. Me va a tirar un short más o menos por acá.
que básicamente son 2,3, 2,10 y disminuye mi riesgo. ¿Qué pasa con esto? Que lo que puede ocurrir es que si yo espero que el precio busque esta zona, por ejemplo, acá tenemos un order block bastante claro, acá tenemos un order block claro que ya básicamente ya lo tocó, fíjese cómo toca el order block, se activa, se activa el order block, entra mucha oferta y crea esta mecha. Ahora bien, si puede lograr quebrar ese order block, ya vamos a estar arriba de 113.300, 113.500 aproximadamente. Pero bueno, vamos a ver cómo va todo, cómo se comporta el precio. Fíjese cómo acá baja a hacer la mitigación. El breaker block, como le dicen muchos en inglés, pero es un quiebre de zona. Porque si refinamos un poquito más, fíjese que ocurre exactamente lo mismo. Siempre porque esto es fractal. Lo que ocurre en temporalidades altas también ocurre en temporalidades más pequeñas. Es decir, el fractal es la estructura, por ejemplo, la estructura que se va dando en temporalidades gráfico diario de impulso y retroceso y también en temporalidades de menores de impulso y retroceso. Entonces, el fractal es una estructura igual, digamos, en gráfico diario que en gráfico de 1 hora, 15 minutos o 1 minuto. Eso significa fractal. Es una estructura o una forma de igual simetría, porque hay fractales que no son tan... hay fractales que son idénticos y hay fractales que no tienen tanta similitud, que es la fractalidad del mercado. Entonces, ahora bien, como vemos acá, vamos a hacer un pequeño análisis chiquitito, ¿sí? Fíjese como acá hace un quiebre, ¿sí? Vuelve a buscar liquidez, hace otro quiebre, vuelve a buscar liquidez, hace otro quiebre y así sucesivamente el precio se va desplazando. En todo pasa lo mismo. Podemos ver una leve reversión acá en el gráfico de 1 hora, podemos observar la reversión que existe y tenemos un fractal acá. Y acá tenemos el BOS, ¿sí? Ahora hay que ver si esto sigue desplazándose hacia esa zona o directamente si viene a invalidar esta zona, ¿sí? Viene a invalidar el inicio y se va al lado contrario. Vamos a estar analizando eso también durante estos días. Así que posiblemente hasta el momento tocó ese order block que está ahí arriba, que vemos acá, que estuvimos marcando. Vamos a ver qué pasa, este que está acá. Vamos a ver qué pasa con este, cómo resuelve toda esta zona. Así que, bueno, inversores, personalmente, el que quiere jugarse, sí, obviamente ya se puede jugar. eh, Esperar hasta esta zona a ver si hay una reversión o empezar a analizar largos, más o menos por acá. Vamos a ver un Fibonacci, a ver qué onda. Y bueno, justo a ojo le pegué más o menos por acá. Puede ser por acá. Ahí tenemos 1.15 de ahí para arriba. Pueden hacer dividir la operación, pueden tirar un límite acá, una orden límite ahí, pueden tirar otra por acá, ¿sí? Y hacer un margen más ajustado. Acuérdense que si operan 5 y 3x tienen un margen, pero bueno, todo dependerá de la cantidad de dinero que pongan. Eso lo vamos a explicar en otro video, cómo trabajar con futuros, que si bien hay varios videos en internet, pero vamos a dar la explicación de Profit. Obviamente una explicación dinámica, yo no tengo ningún guión, yo trabajo conforme lo que veo en el gráfico, no tengo ningún guión, no leo ninguna carta, no leo ningún concepto. Trato de repasar todo antes, conforme vamos analizándolo acá, en estos gráficos. Hago un repaso y venimos directamente al análisis. No tengo, digamos, un guión propiamente dicho. Lo mismo vamos a hacer con los shorts. Cuando empiece a largar shorts, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a explicarlo tal cual
voy viendo en el gráfico, lo que yo voy viendo y lo que voy apreciando en el gráfico, y eso es lo que se aprecia en realidad. Lo que se aprecia y lo que se transmite, en mi opinión, cuando ustedes vean un gráfico, puedan detectar esos puntos de liquidez, esos puntos de reversiones, esos soportes, esas resistencias y, digamos, esas estructuras que va conformando, esos fractales que van conformando al momento de que el precio se desplaza. Esa es la idea de todo, ¿sí? Que ustedes puedan ver el gráfico y automáticamente empiecen a trabajar y empezar a refinar el gráfico, para ver la estructura y para ver la direccionalidad del mercado. Así como bien dijimos, en gráfico semanal y diario todavía estamos en alcista. eh, Gráfico de 4 horas, tenemos un quiebre importante en 112, pero vamos a ver si sube un poco más para levantar, para barrer todos los shorts que están esperando o que ya están dentro. Y puede que exista una manipulación grande para barrer todo, para hacerse de toda esa plata, de toda esa gente que está en corto, esperando que baje más, digamos, que haga un desplazamiento más profundo en Bitcoin. Pero bueno, vamos a la última parte. No le quiero robar más tiempo. Quedamos acá. Fíjense esta parte en 1 hora, si quieren ir operando. Pueden operar en paper trading también. Acá en paper trading entran, resetean una cuentita, hacen una cuentita de lo que ustedes quieran, de $1000, creo que es hasta 10.000. Y pueden ir metiendo algunas operaciones, ¿sí? Directamente acá para comprar, ¿sí? Acá ponen order limit, acá directamente la desplazan, tienen, como les decía, una orden por acá, ponen su take profit, sus stop loss por acá abajo, ¿sí? Algo así. Y pueden ir practicando ustedes mismos sin arriesgar su capital, obviamente. Es un paper, pueden resetearlo las veces que ustedes quieran y pueden ir trabajando lo más cómodo posible antes de empezar a operar con dinero real. Cuando operan con dinero real, se arranca con poco capital, $20, $30, ya pueden operar futuros sin problema. En 5X pueden operar tranquilamente en futuros y pueden hacerse de buen dinero, no hace falta fondear, poner miles de dólares, 500 o $1000, eso es ya para un trader bastante profesional. Acá la idea es empezar de abajo, la idea es transmitirlo de abajo, como yo lo hice y como lo sigo haciendo. Así que bueno, inversores, si tienen dudas con el paper trading, yo voy a hacer un video del paper trading para configurarlo y para que también tenga un poquito de apalancamiento, para darle un poquito más de chispa, ponerle un 10X, en 10 a 1, para que ustedes tengan ya directamente todo calculado y puedan empezar a trabajar ya apalancamientos de entre 3 y 10X es lo que yo trabajo. Más que eso no, y menos que eso tampoco. Y es lo que siempre que me preguntan los suscriptores, trato de transmitirles a todos. ¿Sí? Después vamos a calcular los márgenes y vamos a estar calculando las liquidaciones y demás cosas. Denme un poquitito más de tiempo que vamos a ir haciendo más videos sobre ese tema. Por último, no le robo más. Acá directamente, si no van a poner ninguna operación, cierran, nada más. Cierran. Vamos a ir acá. Bueno, este gráfico es importante para ir observándolo cada tanto. Fíjense cómo Ethereum cobra bastante posición en el mercado. Altcoins todavía va queriendo, pero no nada importante. Y fíjense cómo vemos una leve caída de Bitcoin del 64 al 58. Son las dominancias, básicamente. ¿Qué pasa con todo este tema? Acá ustedes pueden ir viendo la dominancia del mercado. Bitcoin bajó bastante, Ethereum tomó bastante terreno y las altcoins un poco flojo, pero va queriendo. Es lo que estamos buscando, están buscando todos. Lo que buscamos es esto, ¿sí? Un aumento significativo en altcoins, como pasó acá, en el 17, en el 21. Fueron las dos al season. Tengan en cuenta, les voy a dejar también este enlace para que vean directamente. También pueden ver este, algunas otras métricas acá
CoinMarketCap, que es gratuito, pueden echar un ojo. Y fíjense cómo a medida que se abre el gráfico, obviamente toma posición Bitcoin, se lleva todo el mercado y más ganancias, pero todo tiene un desgaste. Fíjense como acá en algún momento tiene un desgaste. No sé cuánto será, no sé cuánto será en total, pero está por verse. Así que de momento hay esperanza, hay mucha entrada de capital en Ethereum, así que bueno, vamos a estar analizando todas esas métricas semana a semana, no todos los días, porque como saben, el sobreanálisis trae confusión. Esperen puntos importantes y trabajemos puntos importantes. Así que bueno, traders, les mando un saludo y espero que este análisis les haya servido. Dejen en los comentarios, vamos a lanzar una serie de shorts. Estoy trabajando y estudiando para que tengan info de primera mano y más rápida que un video más largo. Sí va a haber un video largo y también van a haber shorts, pero va a estar muy interesante el canal. En mi opinión, los cuatro pilares lo vamos a explicar bien. Es una teoría que yo fui analizando y creando para todos, digamos, para que tengan un orden en sus análisis. Así que, bueno, les mando un saludo y que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.